periodismo tan incisivo como colonoscopía. Sin anestesia. Lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas lo jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m. Hola gente, estamos de vuelta con la doble tracción, listos para entrarle con la doble tracción. Vamos a ir de nuevo. Hola gente, estamos listos para entrarle con la doble tracción a la gestión de una de sus dos representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Esta semana hablamos de la gestión de Valeria Bolaños, una de las dos estudiantes que ocupa una de las dos sillas de representación estudiantil ante este órgano, que es básicamente, por falta de una mejor explicación, la Asamblea Legislativa de la Universidad de Costa Rica, donde toda normativa, y en la Universidad de Costa Rica hay muchas, demasiadas podría decir alguien, emana de este órgano. A inicios de este año justamente tuvimos a Valeria aquí para hablar, recién electa, de cuáles eran sus planes, de sus retos que veía. Y hoy venimos aquí para hablar pues de cómo le fue a Valeria, con quién más que Valeria Bolaños. Valeria Bolaños, ¿cómo está? Muy bien, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Comencemos por lo primero. Así, casualmente, ¿cómo siente usted que le fue durante su gestión? En comparación con lo que usted, cuando asumió la silla, usted tenía todos estos planes y también perspectivas de cómo funcionaba la cosa. Y pues lo natural es que a lo largo del camino, esas perspectivas pueden cambiar y los planes se frustran, oportunidades salen, otras no. Entonces cuéntenos así como casualmente cómo se siente usted en términos de la gestión. Bueno, yo creo que en realidad yo me siento de una manera que ahora usted expresa bastante bien. Si bien una tiene sus expectativas una vez que llega al puesto y tiene también como las prioridades de temas que desea trabajar, pues también es una realidad que a la hora ya de estar en el puesto aparecen cosas nuevas y quizás necesidades que uno identifica ya en la práctica, que abren nuevas oportunidades o quizás cuestiones que en su momento no habíamos valorado, que se vuelven también más bien un elemento prioritario en la gestión o como algo que identificamos que era importante trabajar de forma prioritaria. En general, en realidad yo me siento bastante satisfecha con la gestión. Creo que fue un año muy provechoso, que respondió a diferentes solicitudes que ha planteado la población estudiantil desde hace bastante tiempo, que también me permitió no solo posicionar pues temáticas nuevas en el Consejo Universitario, sino también darle un poquito de seguimiento a asuntos que se habían planteado desde gestiones pasadas, como por ejemplo propuestas de miembro que en su momento había presentado Valeria Rodríguez, que presentó Miriam, que también durante este año pudimos darle un poquito de seguimiento. De acuerdo. ¿Cuál sería una cuestión que a usted le gustaría, con base en su aprendizaje, aclararle al estudiantado en cuanto a cómo funciona el Consejo Universitario para la representación estudiantil y cuáles son las expectativas que se pueden tener de una persona que asume una de estas sillas para el periodo de un año, que es para lo que es electa? Porque yo siento que a veces hay, bueno, desconocimiento siempre hay de cómo funciona ese bendito órgano, que hermético es ahorita, siempre lo ha sido, ahorita un poquitito menos hermético, pero siempre sigue siendo hermético y distante, en parte por su complejidad. Y siento también que en las votaciones, en las elecciones FEUR, a veces es difícil que el estudiantado conozca qué realmente se puede esperar que haga alguien con el margen de acción de un año que tiene ahí. Usted ahora, por ejemplo, mencionó proyectos anteriores y la realidad es que una dinámica del consejo es que tal vez mucho, usted ahora me dirá con base en su experiencia, lo que una persona puede hacer con una de esas sillas es dejar cosas para que el siguiente termine, arranque, complete
o incluso inicie, por así decirlo. Entonces, ¿qué le dejaría a usted así como las siguientes personas que voten tengan esto claro de este puesto, esta claridad de lo que pueden esperar de alguien aquí? Sí, sí es una realidad que los tiempos del Consejo Universitario son bastante complejos. De hecho, la posibilidad, o vamos a ver, las propuestas que una persona o un representante estudiantil pueda presentar en el Consejo Universitario, que de una vez casi que se vuelvan realidad, son cuestiones muy operativas. Todo lo que corresponda a reformas reglamentarias es muy difícil que se presente en un año y que en ese mismo año pues se convierta en una realidad oficialmente, que ya sea una modificación en el reglamento. Lo más probable es que pase a comisión, posteriormente tiene que pasar a su respectiva consulta, y donde se va en ese proceso, después de ver las observaciones, se fue todo el año, y para cuando se aprueba ya en plenario, o se conoce en plenario el dictamen final de la comisión con respecto a la propuesta original que presentó la persona estudiante, ya esa persona ni está. Eso es casi que lo más usual. Sin embargo, pero eso no quiere decir que la persona no haya hecho el trabajo. Simplemente es que así funcionan los tiempos del Consejo Universitario, y es una limitación que, digamos, de alguna manera tenemos de representaciones estudiantiles a la hora de garantizar que ese proyecto, digamos, culmine ya cuando no estamos en el puesto. La recomendación que le podría plantear, digamos, a las personas estudiantes que quisieran, digamos, como quizás tener la posibilidad de sentir un poquito más de certeza de a quienes están enviando a esos puestos de representación, es que cuestionen. Digamos, que le cuestionen a la persona cómo, que le cuestionen a la persona a través de qué recursos, que le cuestionen a la persona a través de qué modalidad, de qué forma va a lograr eso que está proponiendo. Que de hecho lo que interesa al final de cuentas es lo que la persona propone. Y o sea, cuál es el objetivo final que quiere cumplir. Y entonces que tengan esta iniciativa como de juzgar qué tanto, digamos, identifican que la persona tiene idea de cómo va a llegar a ese objetivo, porque podrá tener las mejores intenciones, y yo sé que muchísimas personas que asumen candidaturas a representaciones en el Consejo Universitario tienen las mejores intenciones y las mejores ideas, digamos, de cuestiones que son muy necesarias para la comunidad estudiantil, pero también es una realidad que existen muchísimas dificultades, tanto a nivel de viabilidad política como a nivel de viabilidad financiera. Ahorita la universidad no está en su mejor momento a nivel de presupuesto, que también es una limitante importante a la hora de plantear cuestiones. Entonces, eso es como lo que yo pensaría que las personas tienen que hacer, que cuestionar un poquito y preguntar, bueno, ¿de qué manera? Ok, sí, muy bonita la idea, pero ¿de qué forma se quiere cumplir esto y de qué forma se va a hacer operativo? De acuerdo. Ahora, bajo este contexto que usted nos da de cuál es el más realista margen de acción que una persona con una silla de representación estudiantil puede hacer en el periodo de un año, ¿cuáles fueron esos proyectos que tal vez venían de otras representaciones estudiantiles que usted sí alcanzó a culminar ese trabajo que se había iniciado antes? ¿Cuáles son esos principales que usted dice, estudiantes tienen que saber que esto se logró? Bueno, y incluso tal vez iniciativa estudiantil, que eso es muy importante. Ajá, y también que nos diga cuán viejitos eran estos proyectos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a dimensionar los tiempos y retos que enfrentan muchos proyectos de estos. Bueno, así como para señalar un par, de hecho, justamente acabo de firmar en un dictamen el dictamen que elabora la Comisión de Estatuto Orgánico a partir de una propuesta de miembro presentada en el 2021, cuando estaban Rodrigo y Valeria Rodríguez como representantes estudiantiles en el Consejo, vinculada a la habilitación de la suplencia de las representaciones estudiantiles. Que bueno, en este momento las elecciones federativas, digamos, cuando tenemos elecciones, se elige a la titularidad en el Consejo Universitario y se elige una suplencia. Y esa suplencia es un puesto que se inventaron a nivel federativo. Ese puesto no existe en la administración universitaria. Por lo que, por ejemplo, durante este año, si en algún momento yo no podía asistir a una sesión o se me hubiese presentado algún tipo de situación excepcional
que me hubiese imposibilitado asistir a sesiones, se pierde ese campo. Perdemos la silla. Entonces, en su momento, las representaciones estudiantiles presentaron una propuesta de modificación para poder habilitar digamos, el hecho de que la suplencia pueda participar con voz y voto en sesiones cuando la titularidad no pueda. Ese dictamen literalmente lo firmé hoy y lo estaríamos conociendo, yo espero que en lo que queda de año, en plenario para aprobación, porque ya salió a las respectivas consultas que tenía que salir. Es que es el asunto también, como por ejemplo es una modificación a estatuto orgánico, tiene que salir a 2 consultas. Otro tema que me parece que... Casi 2 años para esa cosita. Sí. Y de verdad no es o sea, genuinamente puedo decir que no es por inoperancia de nadie. Es que son los tiempos del Consejo Universitario. Luego, por ejemplo, bueno, en su momento Miriam presentó una propuesta de miembro que tenía el año pasado, que tenía la intención de incluir dentro del reglamento de régimen académico estudiantil quizás como la posibilidad mucho más abierta, porque en realidad ya el reglamento hablaba de casos fortuitos y excepcionales, pero de forma más explícita Miriam planteaba incluir la salud mental debidamente justificada como una manera de justificar ausencias y también para que se repongan las evaluaciones. En su momento Miriam presentó este proyecto y esto fue algo que conocimos durante este año en la Comisión de Asuntos Estudiantiles y que culminamos y que se aprobó. Ya ese sí ya está totalmente, ya es oficial, esa es la nueva redacción que tiene el reglamento. Y ahora, hay algunas propuestas de representaciones estudiantiles pasadas que llegaron a ser discutidas durante su periodo, que fueron archivadas y que usted considera importante que el estudiantado sepa, cuando esto llegó a ser discutido, hubo reticencia del resto de personas, de la representación estudiantil, podría haber, ¿verdad? Ustedes eran 2 personas de tendencias distintas, o simplemente terminó siendo representación estudiantil solita y las demás personas votaron en contra. ¿Hubo algún caso así que usted considera importante comunicar? Vamos a ver, que del todo quedar archivado no, pero por poner un ejemplo, en el 2021 Jimena Obregón, que era representante estudiantil en el Consejo Universitario, se presentó una propuesta para incluir dentro de los beneficios que se ofrecen por beca un beneficio de conectividad, digamos, para el pago de internet, básicamente. Entonces, esto fue algo que se analizó y fue una discusión bastante larga a inicio de año en la Comisión de Asuntos Estudiantiles y básicamente se llegó a la conclusión de que, primero que todo, la modalidad en la que se tiene ahorita el sistema de becas no lo hacía viable financieramente. Eso por un lado. Y por el otro lado, que era necesario un análisis mucho más integral del sistema de becas. Del sistema en su totalidad. Entonces, vamos a ver, por un lado, digamos, no se atendió la solicitud como tal que en su momento planteó Jimena Obregón, pero se abrió un nuevo pase a generar un análisis integral del sistema de becas y de los beneficios. Digamos, e incluso textualmente el acuerdo dice valorando la posibilidad de incluir un beneficio por conectividad. Pero la propuesta de miembro como tal que en su momento presentó Jimena, sí, en los términos en los que ella lo presentó, por ejemplo, se descartó, sino que se planteó como parte de un análisis integral que se va a realizar. Por plantear un ejemplo. Ok. ¿Cuáles son 2 momentos o decisiones que tomó el Consejo Universitario que pues simplemente ganó la mayoría en contraste con la posición estudiantil? Esos momentos donde, o sea, simplemente, pues, el estudiantado tiene 2 representaciones estudiantiles, hay representaciones, y el resto son administrativos, personas administrativas o personas docentes, y de ahí, pues, a veces simplemente no hay, se pierde el pulso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos momentos que usted los recuerda donde usted dice, ¿qué fue eso que se aprobó o que no se aprobó?
más allá de si fue presentado o no por una representación estudiantil, ¿verdad? Simplemente por el impacto que tendrían en el estudiantado. Bueno, para ser completamente honesta, solo se me ocurre uno. O sea, ahorita solo me acuerdo de un momento así que me genera esa reacción que acaba de hacer usted exactamente igual. Que fue, bueno, durante este año, en algún momento, el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario envía al Consejo Universitario una resolución con respecto a a una sanción que se le pone a una de las representaciones en el Consejo, que de alguna manera la inhabilita para ejercer el cargo en el Consejo Universitario. Y yo hasta el día de hoy, digamos, sostengo que bueno, el Consejo Universitario en ese momento toma la decisión de suspender la sanción interpuesta por el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, hasta que pueda realizar una consulta a la oficina jurídica con respecto a las competencias del tribunal para poder, digamos, suspender una representación estudiantil del órgano. Con lo cual yo hasta el día de hoy no estoy de acuerdo, digamos, con la manera en la que se realizó, porque me parece que fue, digamos, atentar contra la autonomía del movimiento estudiantil de definir sus representaciones y también de poder quitar sus representaciones. Al final de cuentas, pues a nosotros nos eligen personas estudiantes, no nos elige toda la comunidad universitaria, nos eligen personas estudiantes y pues el propio estatuto orgánico establece que la Federación de Estudiantes tiene esa potestad de regirse por sus propios reglamentos, que de alguna manera yo sí creí que no era la mejor decisión o no era la más adecuada la que estaba tomando el Consejo Universitario por mayoría. Ok. Ahora, usted mencionó que muchos proyectos se topan con, o sea, tienen que atravesar el tema de viabilidad política y de viabilidad financiera. ¿Cuáles son algunos proyectos que usted considera que toparon con barreras políticas y con barreras financieras para materializarse o para avanzar de la manera en que usted hubiera esperado que avanzaran? Yo pensaría, digamos, como de los proyectos, digamos, que al menos yo incluía dentro de mi agenda de trabajo, que un caso como este fue la intención que teníamos nosotros de habilitar la posibilidad de que personas estudiantes pudiesen recibir el beneficio por alimentación independientemente del horario que matriculaban. Eso estaba en Ya el una gobierno. vez, Ajá. correcto, ya una vez a la hora de plantear eso en el Consejo Universitario y de presentarlo en términos de números, pues es muy complicado darle forma o darle algún tipo de viabilidad con con el presupuesto que se recibe ahorita o que recibe ahorita la Universidad de Costa Rica. Quizás es que a veces cuesta un poco dimensionar la magnitud, digamos, o el tamaño de la población de personas becadas que tiene la universidad, que incrementos de 2.000, 3.000 colones implican para la universidad cantidades enormes de dinero. Entonces, en realidad eso era un proyecto que, si bien, o sea, yo sigo considerando que debería formar parte de la discusión, por ejemplo, cuando se tenga el análisis integral sobre los beneficios de becas, al menos en esos términos no fue viable presupuestariamente. ¿Okay? ¿Algún otro? Viabilidad política, más bien, donde no era cuestión de aquí no hay plata, es cuestión de aquí no queremos. Sí, Por sí, las no razones que fueran, ¿verdad? Podrán haber razones legítimas para no querer una propuesta, pero más que por plata, por voluntad. Sí, en su momento nosotros habíamos planteado también la posibilidad de la creación de un centro de traducciones académicas. Bien, estaba en el plan de gobierno, ¿ah? Me está leyendo la entrevista, me hackearon otra vez. El centro de traducciones académicas. Eso fue algo que en su momento yo traté como de mapear, digamos, con algunos miembros y no tenía viabilidad política. Y probablemente tampoco tenía viabilidad financiera. Pues al final de cuentas, la universidad ahorita está en un momento en el que va ahí, ¿verdad? Como a nadito de perro, con los recursos que recibe. ¿Y cuáles de las propuestas que tenía sí logró
concretar o avanzar a pesar de esas dificultades financieras que probablemente en estos momentos son las que más pesan en la Universidad de Costa Rica, o de habilidades políticas. Ok, como mencionábamos al inicio, yo creo que al menos mi agenda de trabajo de este año, yo la dividiría como en dos, en propuestas que yo llevaba muy claras que quería cumplir del plan de trabajo y en propuestas que aparecieron por la coyuntura y que simplemente el contexto del Consejo Universitario se prestó para poder trabajarlas. Entonces, del plan de trabajo, por ejemplo, nosotros teníamos la propuesta de Según Lesco, que respondía a la lógica de hacer las sesiones del Consejo Universitario accesibles para personas a personas sordas. Que al final de cuentas, bueno, esa propuesta de miembros se presentó y no implicaba una modificación, digamos, a nivel del reglamento, lo cual hizo que fuera un poquito más fácil y mucho más rápido. La propuesta al final, la discusión, digamos, que se tuvo en el Consejo Universitario, fue un poquito que por la dinámica propia del Consejo Universitario, una persona intérprete del ESCO podía ser complicado por motivos presupuestarios. Y también por una cuestión también como de tiempos y recesos, porque una persona intérprete no puede estar interpretando toda la mañana sin parar. Que eso iba a complicar también ya como la propia dinámica, digamos, del consejo. Entonces, al final, el acuerdo que se toma en sesión fue básicamente solicitarle a la dirección que garantizase que las sesiones del consejo universitario transmitidas fueran accesibles para personas sordas. Y entonces en su momento yo consulté o planteé la consulta con la dirección. Obviamente, digamos, tenía un tiempito la dirección como para poder valorar las diferentes opciones que se tenían y implementar alguna que garantizase que pueden ser accesibles. Yo en su momento le planteé la consulta a la dirección y la respuesta que recibí fue que en efecto se había realizado todo el trabajo necesario, digamos, a nivel de codificación en YouTube para que los subtítulos, bueno, para habilitar los subtítulos de forma adecuada en las sesiones del consejo. Eso era algo que no se hacía y que se comenzó a hacer a partir de esa propuesta de miembro. Otra cuestión que también estaba en nuestro plan de trabajo tenía que ver con el reglamento de horas. Bueno, era básicamente que muchas veces, como el reglamento de horas es muy amplio, en el artículo que establece cómo deberían de ser los concursos de horas, entonces nuestra intención era establecer de forma más explícita que tienen que publicar las unidades académicas a la hora de sacar a concurso horas para personas estudiantes, horas asistentes o de posgrado. Esa no se ha aprobado, pero está para mañana y yo creo que se va a aprobar, entonces está para la agenda de mañana, por lo que esperaría que se apruebe mañana. Ok. Pero bueno, esa estaba en el plan de trabajo. Pero esa era Y la propuesta donde ustedes mencionaban que las horas también eran trabajo. correcto, es esa, bueno, se llamaba así. Pero al final, entonces, no son trabajo, ¿verdad? Es que vamos a ver, ese era el nombre de la propuesta. La propuesta se llamaba Las horas es un trabajo, pero el objetivo de la propuesta era este que acabo de decir. Bueno, no sé. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar de diferente una vez que se apruebe? Que van a los carteles, por así decirlo, de los concursos de horas, van a tener que cumplir ciertos requisitos de precisión de qué se pide o cómo. Por ejemplo, si tienen un horario específico, digamos, como si esas tareas que va a tener que desarrollar la persona estudiante ameritan un horario en específico, va a tener que estar en el concurso. Bueno, la cantidad de horas, las tareas de forma específicas que va a desarrollar esa persona, digamos, no es como que una unidad académica pueda decir, estamos sacando 7 horas de concurso, agárrenlas, sino que tiene que establecerse como de manera más específica esos elementos. Okay. Y si no se establecen, ¿hay algo que el estudiante pueda hacer? O una vez que ya está metido con las horas asignadas. Estarían incumpliendo el reglamento. Ah, pero se incumple, Valeria, se incumple. Ojalá la Universidad de Costa Rica fuera también una personificación de que se cumple todas las cosas, pero no se cumplen. Bueno, en todo caso, este año sacamos un reportaje de que la Oficina de Comunicación Institucional venía 2 años sin cumplir las campañas obligatorias contra hostigamiento sexual que tienen que hacer.
¿Se cumple? No se cumple. Bueno, en todo caso, supongo que ahí el proceso sería ya sea elevarlo, sí, supongo que elevarlo ya a sanción, como al reglamento de disciplina, porque pues se estaría incumpliendo el reglamento. Ok, ok. Bueno, ok. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Bueno, hay varios elementos, digamos, hay un elemento en específico que a mí me gustaría conversar aquí, que Ajá. tiene que ver con evaluación docente. Ajá. A mí ese tema no me gusta. Mejor cambiemos. No, No, mentira, claro, me encanta. Si lo hemos hablado. Ajá. ya lo han conversado aquí. Sí, además con usted creo que lo hablamos, porque yo le comentaba en la primera entrevista que hice con usted que no es obligatoria la evaluación docente, etcétera, etcétera. Pero cuénteme usted. Bueno, el asunto está Ya en me había que bloqueado. Fue traumática la primera entrevista. Me bloqueó. Ya no recuerda que hablamos. El asunto está en que durante este año se desarrolló en el Consejo Universitario la discusión con respecto a un reglamento de gestión de desempeño de Ujú. los funcionarios de la U. Entonces, bueno, en realidad esto tenía que ver más con el pago de anualidades. Vamos a ver, para que la universidad pueda realizar el pago de anualidades de sus funcionarios, tiene que evaluar desempeño, por ley. Si no Ujú. evalúa desempeño, no puede pagar A anualidades. partir de una nueva ley, antes no lo tenía que hacer, digamos. Entonces entró la Correcto. nueva ley y la universidad entró en carrera para poder entonces tener la bendita evaluación de desempeño y poder pagar, porque si no, no iba a poder pagar. Ujú. Correcto. Ya la universidad tiene mecanismos para evaluar el desempeño del personal administrativo. Entonces, al personal administrativo sí se le estaba pagando sus anualidades. Específicamente con el personal docente era con quien tenemos problemas, porque no se tenía un mecanismo para evaluarles. Por todo, digamos, toda la complejidad, por decirlo de alguna forma, como epistemológica o, digamos, como lógica de qué evaluamos cuando evaluamos a un docente. También por la integridad del perfil de los docentes de la Universidad de Costa Rica, que no solo hacen docencia, sino que hacen investigación, que hacen acción social, que tienen proyectos de investigación, proyectos de TCU, o sea, eso, ok, como de qué manera le damos forma a un proceso de evaluación de todo esto. A partir de ahí, el Consejo Universitario comienza a tener toda esta discusión. En su momento, la Vicerrectoría de Docencia emite una resolución en donde plantea, digamos, una evaluación docente que consistía en un 50% a cargo del superior jerárquico del docente, un 25% a cargo de estudiantes y un 25% de autoevaluación. Esta resolución no se mantiene por varios cuestionamientos que se plantean. Digamos que no podía ser retroactiva, varios elementos, también elementos vinculados a cuestionamientos de si podíamos las personas estudiantes formar parte de esa evaluación con una finalidad del pago de anualidades, digamos que es algo vinculado a derechos laborales. Y ahí se tenía esta discusión. Bueno, básicamente como que en el marco de todo este embrollo que ha sido el tema de gestión de desempeño, durante este año logramos que se aprobase en primer debate y yo lo identifico como un logro del movimiento estudiantil. Logramos que se aprobase en primer debate. Hubo un elemento en el reglamento de disciplina del personal académico, el personal docente de la universidad, que hace vinculantes, ahora sí, las evaluaciones de personas estudiantes. Y digo en primer debate porque todavía no hemos tenido el segundo debate, entonces yo en realidad espero que se apruebe de forma definitiva, pero como para no vender tampoco algo que no es todavía oficial. Eh, Básicamente lo que logramos, bueno, eran varios elementos, se incluye también la obligatoriedad de que todas las unidades académicas tengan que necesariamente realizar evaluación por parte de estudiantes, que ahorita no era obligatorio. Había unidades académicas que podían simplemente no hacer. Se solicita también al Centro de Evaluación Académica actualizar los mecanismos de evaluación para que sean mucho más prácticos, básicamente, y que de verdad funcionen. Obviamente fue necesario establecer criterios de proporcionalidad, digamos, entonces, por ejemplo, pues una evaluación que llenan 3 estudiantes de un grupo de 45, eso no va a funcionar, digamos, como para evaluar verdaderamente un docente o para que sea vinculante. Esas 3 evaluaciones no van a ser vinculantes. Entonces tiene que haber un elemento como de proporcionalidad, por supuesto, pero a mí eso me parece que, o sea, yo sostengo que eso es importante.
Y lo que se aprobó en primer debate fue, fue añadir una nueva falta en el reglamento de faltas, una falta grave para el personal docente que obtenga durante 3 años consecutivos un promedio ponderado inferior a 7 en la evaluación estudiantil, o sea, en la evaluación exclusiva por parte de estudiantes. Y eso ya es una falta grave, el obtener durante esos 3 años consecutivos un promedio ponderado inferior a 7. Ahora, hay diversidad de criterios de forma totalmente transparente. Hay personas que consideran que sigue siendo muy suave, que consideran que sigue siendo como poco, digamos, el margen de acción o margen de control que tienen las personas estudiantes a través de un mecanismo como este. Sin embargo, yo creo y yo sí sostengo que pues es un logro importantísimo y que al final de cuentas hace vinculante la opinión de las personas estudiantes. Yo no creo que muchísimos docentes de esta universidad se la quieran jugar a ganarse una falta grave a raíz del criterio o de la evaluación de personas estudiantes. Yo creo que ahí es un logro importante que de alguna manera para mí se va a traducir en mejorías, o sea, como en mejoras en la docencia en la Universidad de Costa Rica. Y es un logro estudiantil. Pero para estar claros, yo tengo entendido que igual la evaluación de desempeño que se va a hacer no va a contar con el criterio estudiantil, ¿correcto? Lo va a contemplar como un insumo. Por eso, pero no está dentro de la rúbrica. No está dentro de la rúbrica, pero o sea, vamos a ver, en su momento el enfoque que al menos nosotros, o que yo sostuve mucho en el Consejo Universitario, el enfoque inicial fue que se incluyese dentro de esa rúbrica. De hecho, yo presenté una moción para que se incluyese con un valor del 25% de la nota asignada por docencia. Entonces, por ejemplo, un docente tiene su nota dividida por carga. Entonces, tiene investigación, acción social y docencia. Yo presenté una primera moción con el objetivo de que de docencia a nosotros se nos asignaron 25%. O sea, a las personas estudiantes. Ahora, hay que tener en cuenta que ese 25% no iba a ser un 25% de la nota. Ese 25%, dependiendo de qué carga tuviese el docente, se podía traducir en menos de un 7% de la nota. O sea, en nada. Realmente, bajo ese mecanismo, pues era muy bajo, digamos, como la capacidad de incidencia que iba a tener el estudiantado, que podía tener el estudiantado, y además la universidad está entrando en un proceso de pasarse al salario global, en el cual no hay anualidades. Por lo que cuando ya tuviésemos, o sea, cuando la universidad tenga a todos sus funcionarios el salario global, de nuevo tendríamos, o sea, de nuevo estaríamos en el mismo conflicto y en la misma discusión de que no tenemos ningún tipo de elemento o mecanismo que haga vinculantes las evaluaciones de estudiantes, porque ya no habrían anualidades. Entonces, si ya no hay anualidades, ¿de qué sirve que los estudiantes evalúen si de por sí ya no hay que pagar anualidades? Mientras que a través de este otro mecanismo, quizás sí, en la evaluación con objetivo de pago de anualidades, queda como un insumo, pero al incluirlo dentro de esta otra manera, es algo que va a permitir que de forma permanente las personas estudiantes puedan formar parte para mí es del proceso de mejoría de la docencia, o sea, de la docencia en la Universidad de Costa Rica. Porque también, no solo es eso, también aparte, se me olvidó señalarlo, con solo una nota inferior a 70 que se obtenga con 3 es una falta, pero con una se tiene que generar un plan de mejora al docente. Entonces es positivo en términos de que pues, es un Pero avance. no debería la evaluación estudiantil impactar el salario docente. Pues, ¿Anualidades o no? ¿de qué manera? De que si usted es un mal profesor no se le va a pagar lo mismo que a un buen profesor, de acuerdo con la evaluación estudiantil. Que ahí ya Porque entramos en... finalmente el asunto aquí es que es una evaluación de desempeño, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, ¿quién mejor para evaluar el desempeño de una persona docente que quien recibe el servicio de docencia? Claro. Entonces, anualidades o no, hay igual otros
componentes salariales que van a persistir, aunque las anualidades, bueno, de hecho han persistido, porque las anualidades han estado básicamente congeladas, ¿verdad? Ajá. Entonces, igual siempre habrán otros componentes salariales por encima del salario base. No debería el usuario principal del servicio de docencia impactar en el salario que recibe esta persona más allá de su salario base. Es que al pensar que nosotros pasamos a un salario global, eso ya no existe. Y entonces, como ya no existe, nada más hay reconocimiento por inflación. Entonces sería, digamos, lo único que se me ocurre, digamos, en esos términos, podría ser de que un docente que obtenga un salario bajo no se le reconozca inflación. O sea, porque con salario global ya no hay anualidades, entonces, o no hay, o sea, no hay escalafones, no hay, o sea, eso quedó fuera. Entonces, al nosotros, si nosotros lo planteamos en esos términos, al pasar a la población docente a salario global, perdemos el mecanismo de control otra vez. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Mientras No, sí. que si lo incluimos como una falta, pues pase lo que pase, es una falta, Uh-huh. independientemente. Ahora, ¿la falta en qué se traduce? La falta se traduce en 5 días sin goce de salario. Uh-huh. Pero son 3 años de nota de 70. Correcto. ¿Y a usted eso le parece suficiente, Valeria? Pues vieras que o sea, vamos a ver, yo he estado detrás de ese tema y es una discusión compleja. Yo entiendo, digamos, puedo entender la crítica de que sigue siendo suave, pero es un proceso de negociación. También yo creo que en la universidad nos falta cultura de evaluación, genuinamente. Vamos a ver, si esto se empieza a implementar, si se aprueba en segundo debate y se empieza a implementar y las personas estudiantes todas llenan las evaluaciones y es una maravilla el sistema, pues yo no tengo duda de que conforme vaya pasando el tiempo, la propia universidad diga, no, podemos dar mayor, podemos soltar más. Pero también a partir de la poca cultura, digamos, como de evaluación que tenemos ahorita por parte de estudiantes, pues yo creo que también es importante como poder plantear esto de forma progresiva. Pero no Eh, es una de las principales causas de esa baja cultura de evaluación estudiantil el hecho de que el estudiantado nunca ve o tiende a quejarse de no ver resultados de las por evaluaciones que supuesto, hace. porque no eran vinculantes, no Por eran eso, pero vinculantes. ahora imagínense lo que es que hasta 3 años después, o sea, al menos 2 por 3, 6 cursos de estar en 70, es hasta el cuarto año que se va a convertir eso en una falta grave. En una Eso falta no, grave. eso no va a convertirse, o sea, eso no va a influir en la perspectiva estudiantil de lo que piensan sobre la efectividad de las evaluaciones. Porque imagínense lo que es que yo evalué a un profesor mal este semestre y es hasta 3 años después donde eso se configura en una falta grave para un docente terrible. Entonces ahí es donde yo creo que entra el cuestionamiento de la severidad o falta de a esa medida. Ahora usted dice que voluntad política. Usted, más allá de la voluntad de los demás, usted considera que sí, que eso es lo que debería existir. 3 años para esperar a que algo se configure en una falta grave. Yo creo que quizás en algún momento se podría apuntar a una medida un poco más estricta, digamos, por parte del estudiantado. Pero me parece que ahorita es lo oportuno. Ahora, y usted en su análisis identificó este problema de la baja cultura de evaluación entre estudiantes y se propuso algo para mejorar esa baja cultura de evaluación entre estudiantes. Bueno, esa fue la intención detrás de la solicitud del Centro de Evaluación Académica de actualizar los instrumentos, porque pues genuinamente esos instrumentos son una cosa terrible, son larguísimos y también incluso es cuestionable un poquito lo que nos están pidiendo evaluar, digamos, a veces yo digo como bueno, ya no sé qué tanto, esto es una pregunta como que quizás no,
También hay una cuestión como por áreas, no debería de ser lo mismo evaluar, o sea, debería existir una diferencia entre cómo podemos evaluar, qué le evaluamos a un docente de sociales y qué le evaluamos a un docente de, no sé, odontología, que eso era algo que en algún momento conversábamos en un consejo de áreas, al que fuimos a plantear lo que queríamos que se aprobara en consejo universitario. Y eso no se resolvería si fuera obligatoria la evaluación para el estudiantado. Sí, pero resulta que no se puede. ¿Por qué no? Bueno, al menos ese fue el criterio legal que recibimos. Eso fue algo que se planteó. Fue uno de los elementos que se analizaron, la posibilidad de realizar la evaluación por parte de estudiantes obligatoria. O sea, obligatoria para el estudiantado y, por ejemplo, usted no puede matricular hasta que llegue la evaluación docente. Pero el criterio que recibimos tanto por parte de la oficina jurídica de la universidad como por parte de la Facultad de Derecho es que eso era ilegal, que no podíamos, digamos, por la naturaleza de la evaluación, no podíamos hacerlo obligatorio. Pero usted sí estaría de acuerdo con que fuera obligatorio. Pues en principio a mí me parecería positivo, pero pues el criterio que recibimos es que es ilegal y la idea con esto jamás ha sido meter, por ejemplo, a la universidad en algún tipo de problema legal. Ok. Ahora, revuelto un poco a las propuestas del plan original de trabajo de ustedes, ya me mencionó un poco Consejo Universitario en Lesco, mencionó el tema de las horas, mencionó que el tema de la beca topó con muralla financiera, el Instituto de Traducción Académica, muralla de voluntad política, y usted reconoce que tal vez muralla financiera también después hubiera topado. En horarios accesibles, ustedes planteaban un diagnóstico de la oferta y demanda de horarios de los cursos. ¿Se logró realizar ese diagnóstico? Esa la tengo en elaboración. Entonces, vamos a ver. Yo esperaría que me dé chance de presentarla antes de que se termine el año, como las de mañana. Como un regalo de Navidad. Sí. Ok, pero es presentar ¿qué exactamente? ¿El proyecto? Una solicitud a la administración para que se nos presente, o para que se presente en Consejo Universitario, porque ya no me lo van a presentar a mí, un informe con respecto a la cantidad de, vamos a ver, por ejemplo, un curso, ¿en qué horario se da? Entonces, o sea, porque ya al final la cuestión de oferta-demanda no identificamos la mejor manera de plantearlo, sino en términos de un curso, en cuántos horarios se da. Si un curso se da solo en la mañana, un curso se da solo en la tarde, un curso se da solo a mediodía, o se da en la mañana y en la noche, como para poder a partir de ahí tomar, bueno, valorar la posibilidad de tomar medidas. Vamos a ver, durante todo el proceso de, por ejemplo, negociación del FES, esa fue una de las críticas fuertes que recibíamos, digamos, por parte de la universidad. Habían incluso diputaciones que hablaban en la Asamblea Legislativa sobre que ellos quisieron estudiar en la Universidad de Costa Rica y se les imposibilitó debido a que trabajaban. Y que los horarios en la Universidad de Costa Rica no se prestaban para que pudiesen trabajar y al mismo tiempo llevar carga académica. Entonces, vamos a ver, la propuesta por sí sola no va a resolver el problema. La propuesta lo que busca, digamos, y la propuesta de miembro lo que busca es diagnosticar el problema y qué tan grave es y tal vez en qué unidades académicas se da con mayor fuerza. ¿Y por qué le tomó tanto tiempo enviar esa solicitud, Valeria? Por lo que implica elaborar la propuesta de miembro, como cualquier otra de las propuestas de miembro que se presentó a lo largo del año. Yo creo que, bueno, a lo largo del año se trabaja con distintas prioridades y quizás no fue algo como que durante un periodo importante del año en el que el foco estuvo en el proceso de negociación del FES. De hecho, el momento en el que estuvimos en proceso de negociación, ahí fueron casi que nulas la cantidad de propuestas de miembro que... Pero usted también podía pedir esa información, nada más directamente a la administración y que le elaboraran el informe. Más o menos. Yo se lo puedo decir por experiencia propia, porque yo parte de los datos que usted me indica, yo se los tengo. Más o menos, porque... ¿Usted sabe, por ejemplo, cuánto es el promedio de horarios nocturnos en la universidad? No, es parte de la información que... 20%. ¿Sabe durante cuánto tiempo se ha mantenido en 20%?
¿Cuánto tiempo? durante más de 7 años. Y estoy siendo simplemente modesto, o sea, como mesurado, porque no tengo la última versión actualizada, entonces no sé si ya llevamos una década en esto, pero llevamos así. Y esa información justamente, la última vez que me la habían enviado, venía por unidad, eso sí, usted mencionó por curso, creo que me dijo, o por horario, Ajá. pero venía por unidad, cuánto porcentaje tenía cada una de horarios nocturnos. Y por Horarios supuesto, nocturnos. este 20% es un promedio. Hay unidades, o en su momento había unidades, con 0 horarios nocturnos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo le digo que eso es una solicitud que se pudo haber hecho directamente, porque finalmente es una información que deberían tener. Sí, quizás la ventaja que a veces presenta, digamos, el presentarlo en esos términos es que abre la puerta con mayor facilidad a que luego el Consejo Universitario asuma la responsabilidad de tomar acciones. Eso es como algo que yo percibo, que al ser algo que ya el Consejo Universitario incluyó dentro de su corriente, luego, pues al recibir el informe lo recibe el Consejo Universitario. Y lo conoce el Consejo Universitario, o como mínimo la Comisión de Asuntos Estudiantiles. Pero imagínese que chivas hubiera visto usted llegando con, en la propuesta de miembro, con el informe ya listo. Tomen, 20%, digamos 10 años, en horarios nocturnos del 20%. ¿Quién solicitó los datos? Valeria Bolaños. ¡Woo! Porque es que si Ernesto Núñez. hay que esperar todo el tiempo para que, o sea, toda la gestión dentro del consejo para recibir los datos, y para eso mejor lo pide usted por afuera y lo suma a la propuesta de miembro. Y ya entonces se ponen a discutir de una vez el informe. Porque de que tomara un año prácticamente enviar, o sea, la propuesta para pedir la información, pues no es muy eficiente eso. Ahora, ustedes otras que mencionaron, bueno, políticas institucionales para el periodo 2025-2029, que se comenzaran a planear. ¿Cómo les fue con eso o no? Eso se complicó un poquito. Ok. Porque, no, vamos a ver, este año sí correspondía la discusión sobre las políticas institucionales, eso sí, sí era totalmente cierto, pero antes de esa discusión existe una comisión especial en el Consejo Universitario que tiene que definir la temática del Congreso Universitario. Digamos, a través de la, o sea, con cuál temática va a convocar el CEU a Congreso. Y resulta sucede que esa comisión no ha presentado el informe. Y hasta que esa comisión no presente el informe, no hay discusión sobre políticas institucionales. Okay. Por lo que entiendo que ya el informe está, bueno, yo le consulté, digamos, esa comisión la coordina Stephanie. Entiendo que ya el informe deberían de estar terminándolo, pero ya esa discusión no se tuvo este año. Ok. ¿Y la normativa con respecto a las giras? Esa, bueno, ya ese reglamento está listo. En su momento, todo el año nosotros nos reunimos con la Vicerrectoría de Acción Social. Principalmente lo trabajamos con la Vicerrectoría de Acción Social por todo lo que gira en torno como a giras quizás como de TCUs, o que nos pareció que la gente de Acción Social tenía como más experiencia o tenía mucho conocimiento con... O que muchas de las giras se centraban en acción social, digamos. Sí, básicamente, digamos, como que lo trabajamos con la gente de Acción Social. Y básicamente yo estoy tratando de culminar con la propuesta de miembro, con la justificación de la propuesta, para poder presentar el reglamento con la propuesta. Ok. Bueno, o sea que de lo que propusieron, las horas, el CEUNLESCO, lo de los horarios yo diría que no. La política, bueno, eso se salió de control porque usted depende de una comisión y no lo han hecho, y las giras ya van. Entonces eran las principales que tenían. O sea, como un 60-40 está ese cumplimiento. Ahora, ¿qué deja usted en términos de proyectos que hoy nunca le hubiera dado tiempo a usted, digamos, de verlos aprobados o de votar incluso por su proyecto, por así decirlo, que usted le gustaría que la comunidad estudiantil supiera que eso quedó ahí y que le den seguimiento a que mínimo se discuta, o ojalá, por supuesto, si usted lo propuso, digamos, pues que lo voten, ¿verdad? O sea, que aseguren que hay una oportunidad de mejora para la universidad,
o de garantizar, valga la redundancia, garantías estudiantiles, etcétera. Sí, bueno, aparte de la propuesta del reglamento de horas, que eso no, o sea, o sea, mañana se va a presentar, pero no va a pasarse para comisión. Entonces, ya para después, pero como para señalar otras, hay una propuesta que me parece que es importante, una propuesta de miembro con respecto a las llegadas tardías. En algún momento del año a mí se me informó sobre una problemática que yo la pienso siempre como para la gente de salud, pero obviamente no aplica para la gente de salud, aplica para cualquier curso en esta universidad que sea de asistencia obligatoria. Pero en su momento me lo planteaban personas de salud que decían que les pasa mucho, digamos, que independientemente de cuánto tiempo tarde llegaron a hospital o cuánto tiempo tarde llegaron al curso, como no existe por normativa cuánto tiempo es tarde y cuánto tiempo es ausente, entonces básicamente podían haber llegado 5 minutos tarde y el docente les decía, no, usted está ausente. Y es un curso de asistencia obligatoria. Y entonces, al ser un curso de asistencia obligatoria, eso tiene un impacto, no solo con respecto a la evaluación, sino con respecto a que con cierta cantidad de ausencias, usted pierde el curso. A partir de ahí, yo presenté una propuesta de miembro que busca regular esto en el reglamento del régimen académico estudiantil. Entonces, establece un tiempo que tienen las personas, establece 15 minutos, que, digamos, antes de esos 15 minutos no es una ausencia. Okay. Eso va a quedar ahí en corriente. De hecho, también está para mañana, si no me equivoco. Okay. O sea, mañana es cuando no la tengo que llamar ni molestar, porque mañana tiene un día ocupadísimo usted, Valeria, qué bárbara. Mañana no, eso es nada más, eso ya no es, vea, Ernesto, después de que usted ya las metió en corriente, ya eso, o sea, ya eso no es, el trabajo es antes de que esté en corriente, porque ya usted, una vez que usted la presentó en corriente, ya ahora es nada más presentarla en plenario y que se vote. Estas no son modificaciones que al menos a mi parecer vayan a generar mucha resistencia por parte de miembros, mucho menos que son propuestas que tienen que analizar la comisión. Por ejemplo, en su momento, algo como Sebo en Lesco, si yo se me mantenía que tenía que ser una persona intérprete, ahí había un conflicto, porque era algo que era lo que se aprobara. Lo que se aprobara en plenario eso era, no había nada más que lo fuera a analizar. Estas cosas pasan por comisión. Entonces, pues al final de cuentas el análisis con mayor detalle lo realiza la comisión, pero es algo que va a quedar ahí en corriente con respecto a llegadas tardías. Y otra propuesta de miembro que esa, yo no sé si ya salió a consulta, no sé, porque esa sí ya la presenté hace un par de meses, pero no recuerdo ahorita en qué parte del proceso está, solo sé que no se ha aprobado de manera definitiva. Tiene que ver con la prescripción de faltas estudiantiles, que en este momento no tenemos, las faltas estudiantiles no prescriben. Vamos a ver, a diferencia de las faltas docentes, que sí prescriben por ley, las estudiantiles no. Entonces, de hecho, esto fue una problemática que a mí en su momento me informó la Defensoría Estudiantil, y entonces construimos la propuesta de miembro y se presentó, y se establecía, me parece que la propuesta como tal no establecía el periodo específico de prescripción, sino que lo que demandaba era que la Comisión de Asuntos Estudiantiles analizara el asunto, y en su momento nosotros empezamos el análisis en asuntos estudiantiles. De hecho, recuerdo que yo estaba sorprendidísima porque yo decía, me va a dar chance de aprobarla yo. O sea, es una cosa guau, pero no. No, pero yo pensé que sí, porque hasta la empezamos a ver o sea, algo que yo presenté lo empecé a ver en CAE. Yo he visto como que, por ejemplo, propuestas de Miriam, ella nada más las presentó. O sea, como que nada más dio chance de eso. Y ya fui yo quien las vio en comisión. Pero bueno, a mí me parece que es algo importante porque al final de cuentas es una cuestión de derechos humanos, digamos, de que nadie puede ser perseguido eternamente por causas, menos me parece que las que establece el reglamento
de disciplina Ok. de estudiantes. Y usted me Entonces, había escrito una vez por un pase que hizo, ajá, ¿eso pasó algo con el pase? O, sí, vamos a ver, eso era lo siguiente. Nosotros, bueno, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil solicitó a la Comisión de Asuntos Estudiantiles modificar el reglamento, eso era un régimen académico estudiantil, en donde se establece la figura del docente consejero. Que el docente consejero tiene la tarea de aprobar la prematrícula, perdón. Actualmente, sí, actualmente todavía tiene, es que no sé si ya lo aprobamos, creo que lo aprobamos para consulta. Eh, sí, lo aprobamos para consulta, correcto. Entonces, básicamente la Vicerrectoría de Vida Estudiantil ha venido trabajando en una actualización de sistemas y de todo el proceso de matrícula para que el docente consejero no sea quien apruebe la prematrícula, porque al final de cuentas eso no sirve de mucho. Eso tenía algún impacto en el pasado y así lo vimos en comisión, que en el pasado el docente se sentaba con su docente consejero de forma presencial para ver cómo matricular y había todo un proceso como de discusión, de carga académica y bla, bla, bla. Pero con la virtualidad y con la manera en la que funcionan ahorita los sistemas, esa figura no está cumpliendo bajo esa lógica, esa labor, simplemente le da a aprobar si acaso. A partir de ahí, como yo tenía en mente el asunto de los indicadores, eh, Sí, básicamente porque yo lo que... ya le iba a decir como, pero, ¿y esto? Ajá. Espérense, vamos a ver martes. Yo, Yo yo, creo que me confundió con alguien más, pero vamos a ver no, por no, dónde va esto. Ajá. yo lo que planteé fue la posibilidad de que el docente consejero asuma la tarea de dar seguimiento al estudiante. Y entonces, en el caso de que un estudiante deserte, que pueda darle un poquito mayor de seguimiento al motivo por el cual el estudiante desertó y podamos tener ese registro. Ok, Porque entonces el docente consejero sería quien le da seguimiento. No es como que el estudiante se va y nadie sabe qué pasó con el estudiante, simplemente dejó de ir a clases. ok. A Y partir deme de una ahí, buena noticia, deme una buena noticia. a partir de ahí yo lo que planteé fue, en principio, una ampliación del pase, porque la respuesta que me dieron en comisión es, eso no se puede, porque es que el pase nos limita a nada más modificar el inciso tal y tal y tal. Y entonces lo que yo quería era analizar la figura completa, y la orden a la comisión era nada más modificar 2 incisos. Entonces yo lo que traté de plantear fue la ampliación de un pase. Al final, no me lo votaron y no me dieron pelota para la ampliación del pase. Pero no importa, porque la discusión que tuvimos fue que era para no atrasar el otro caso, porque la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y es cierto, digamos, y yo también lo apoyo y lo reconozco, quería que este otro asunto se aprobara rapidito, de, 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 de quitarle la función al docente consejero de aprobar la prematrícula. Pero el acuerdo al que llegamos a comisión fue que entonces, a la hora de sacar ese dictamen, se va a sacar el dictamen solo con ese tema. Y los dictámenes del Consejo Universitario pueden tener varios acuerdos, no es solo uno. Entonces, digamos, entonces acuerda cambiar el reglamento del régimen académico estudiantil de la siguiente manera, y sale el artículo en donde se le quita esa función al docente consejero. Acuerda 2, solicitar a la Comisión de Asuntos Estudiantiles analizar de forma integral la figura del docente consejero con el objetivo de que sea una figura que dé seguimiento a la permanencia en la universidad. Entonces, ese fue el acuerdo al que llegamos en comisión. Eso es importantísimo, que dicha que lo sacó, porque eso le va a tocar a la próxima representación estudiantil en comisión, o sea, a las siguientes. O sea, eso fue algo que acordamos en comisión, pero todavía no va a salir ese dictamen, ¿verdad? Bueno, nosotros entrevistamos a la directora del consejo hace como que un mes tal vez y hablamos del tema de deserción y justamente ella mencionó esto de volver a convertir al consejero en esa figura que podría darle seguimiento. Porque aquí le anticipo, no sé si se lo había mencionado, probablemente no, porque la última entrevista esos datos no los tenía. ¿Cuántos estudiantes cree usted que abandonan la universidad de un año a otro, Valeria? Cuénteme, tire un número. De los primeros ingresos, de los primeros, digamos, si hoy, este año ingresaron tantos, ¿cuánto porcentaje cree que dejó de matricular en un año?
Tíreme ahí. Voy a decirle Ernesto. ¿Qué le dice su instinto? Del 100%, Ajá. ¿Cuántos dejan de matricular un año después de haber ingresado a la U? 1 año, Un año, sí, al año. 10 o 15. 20%. Uf. Hablamos de 1.300 más o menos estudiantes que de un año a otro han dejado de matricular. Y eso fue porque pedimos los datos y nos dijeron, nosotros no damos seguimiento a eso. Entonces nos terminaron dando las bases de datos anonimizadas de todos los carnés de 2018 a 2022 de primeros ingresos para que le diéramos nosotros el análisis de ver cuál carné se repetía de un año a otro y cuál dejó de matricular. Y ahí en esas estamos. De hecho, llevamos como más de 2 meses gestionando una entrevista para publicar esos temas con las autoridades universitarias competentes de vida estudiantil, becas, registro, y nos han estado pateando la bola, Valeria. Nos han estado pateando la bola. Como que no, parece que no hay tiempo para hablar de eso en esta universidad. No, yo ese asunto, porque Ernesto, usted sí me había hablado de eso a inicio de año, en la entrevista. De lo del 20%, hecho, ya lo tenía eso. No, lo del 20% no, más bien usted me dijo que del todo no habían datos. Ah, ok. Quedé traumatizada con eso de que no hubieran datos. Y de hecho fue algo que se lo garantizo que eso ahorita está como en boca, o sea, como que está en el aire en el Consejo Universitario, porque al menos yo he sido muy insistente con el tema de que la universidad no tiene ahorita un buen sistema de datos que le permita tomar decisiones a partir de datos. Uh-huh. Y le planteo otro ejemplo que yo lo escuché una vez y dije, uy, sí es cierto, y que tiene que ver con el proceso de admisión diferida. Uh-huh. También pedimos datos de esos. Nosotros tenemos el proceso de admisión diferida, que qué dicha y qué bueno, o sea, nadie está en contra del proceso de admisión diferida, que permite que personas quizás que en otras condiciones no podrían, logren de una forma sencilla ingresar a la Universidad de Costa Rica. Maravilloso. Y le damos seguimiento a esa población. Sabemos qué pasó. Ok, entraron a la Universidad de Costa Rica. Sabemos y tenemos certeza de que por los colegios y por las instituciones de las que vienen, probablemente no vienen con las mejores bases. Uh-huh. O sea, es una realidad, digamos. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esas personas que están ingresando por admisión diferida están concluyendo su proceso? O que esos cupos se están yendo en nada, que esas personas están llegando a la universidad por un proceso de admisión diferida que la universidad tiene, que les abre la puerta, pero al final de cuentas es mentira porque entran y se lo sueltan. Uh-huh. O sea, otra hipótesis, ¿verdad? No estoy afirmando que sea el caso, es una hipótesis. Y también pedimos una entrevista para hablar del tema de admisión diferida y nos patearon la bola hace como un semestre, Valeria. Mira cómo se patea la bola para hablar de estos temas. Es que, bueno, esto parece el mundial. No les quieren dar las entrevistas a la doble tracción. Te lo dijo, no yo. Pero se lo pongo así. A mí me han planteado en agosto. No tenemos espacio para dar una entrevista sobre salud mental, sobre la falta de protocolo, no sé, que hay no hay un protocolo institucional de prevención del suicidio. Y entonces al final de un mes digo yo, no, tranquilos, yo trabajo hasta diciembre. De aquí a diciembre, dígame cuándo. Yo me ajusto, yo no tengo problema estar a las 8 de la noche. Y una vez me respondieron, Valeria, no tenemos tiempo de aquí a diciembre. Pucha, esto es. O sea, yo creo que ni Joe Biden en estos momentos tiene la agenda tan tallada para no tener tiempo para hablar de esas cosas. Entonces, usted lo dijo, no yo. No, vamos a ver, es complejo, vamos a ver, es una realidad, por supuesto que a mí tampoco es como que me haga toda la gracia del mundo y que me muera del orgullo de poder venir y decir que un proyecto que yo quería cumplir no tenía viabilidad política. De ahí lo voy a hacer. Pero yo sí creo que es parte como del ejercicio de transparencia, que al final de cuentas, pues a mí sí me parece noble la labor que ustedes desarrollan de fiscalizar pues qué tanto se cumple o no y qué tan útiles qué tan útiles fueron esas personas que en algún momento anduvieron pidiendo votos.
Entonces, pues yo creo que es importante y ojalá más personas les den pelota. Sobre todo los que a quienes ocupamos para que estén en el programa, ¿verdad? Bueno, porque de por sí, bueno, ya para que usted se lo quede por ahí y lo plantee en algún momento. Como parte como de las mismas discusiones que yo he tenido con algunas personas, como en esta línea de los indicadores con respecto a la parte de deserción, a mí me comentaron que en la UNED, no estoy segura, ¿verdad? Fue algo que me comentaron, no he hablado con nadie de la UNED, tienen como un tipo centro de investigación de la propia universidad. Entonces, esa es una figura que sería interesante explorar en términos de qué tanto se podría aplicar en la Universidad de Costa Rica. Ahora, la Universidad de Costa Rica tiene muchas oficinas que de alguna manera uno esperaría que puedan cumplir con esa tarea y que no hubiese que abrir un centro. Exacto. Pero a lo que me refiero es, o sea, lo planteo como en términos de ver, digamos, de qué forma lo han hecho otras universidades. Entiendo que la UNED tiene un centro, entonces ese centro genera información de la propia universidad, de nada más. Y eso es importante porque, por ejemplo, nos ha pasado que en el Consejo Universitario se le solicita información a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y no solo información, se le solicita un estudio de X tema, y la respuesta de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil es, no tenemos capacidad de darles ese estudio. Y entonces, no, de verdad, es una respuesta que recibe el Consejo Universitario. Y nos sentamos a hablar con doña María José, y la respuesta de doña María José es que ustedes me están pidiendo un estudio, y yo no tengo en este momento no tengo a la gente, digamos, ni las capacidades de realizar un estudio como el que ustedes me están pidiendo. Es un estudio. Eso, de alguna forma, a veces es un poquito de lógica que pudiese asumirlo un centro. Pero bueno, se la dejo ahí picando. Bueno, no, le agradezco que me la deje picando porque por lo menos es como una idea en ese programa que podemos plantear cuando hablemos de, bueno, soluciones ante es lo que pintan estos datos, ¿verdad? Bueno, hasta dónde esto podría ser una solución, o cómo podría adaptarse, ¿verdad? Esa idea, que yo coincido con lo que usted dice, entre tanto centro investigativo, o sea, por lo menos esa línea de investigación o se puede integrar a uno o se puede distribuir, ¿verdad? Que tal vez cada centro contribuya en alguna medida al seguimiento de ciertas variables que tienen que ver con su naturaleza de investigación, ahí se podría ver. Bueno, Valeria, un gusto, gracias por su transparencia, porque en efecto, pues lo que buscamos en este programa es la rendición de cuentas de todas las personas que asumieron un cargo de representación estudiantil o, por supuesto, quienes son las autoridades universitarias aquí, ¿verdad? Por eso es que doña Carmela estuvo hace poco aquí. Y bueno, pues la mejor de las suertes en sus siguientes proyectos y esperemos que si nos veamos no sea, bueno, sí, no sea por algo malo, sea por algo bueno, o en otro cargo donde también digan, sí, hay que fiscalizar también ahí, y nos verían. Muchas gracias, Ernesto, ahí estamos, de verdad, para cualquier cosa. Perfecto. Bueno, hasta luego. Y a ustedes que nos escucharon, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Doble tracción.